Las vivencias, Guerra Civil de Costa Rica de 1948. También es conocida como la Revolución del 48. Se da entre marzo y mayo de ese año, duró 44 días y la causa fue la anulación de las elecciones presidenciales realizadas en febrero de ese año por parte del Congreso, las cuales presuntamente fueron ganadas por Otilio Ulate Blanco, tras derrotar al Partido Republicano, liderado por Rafael Ángel Calderón Guardia, que por segunda vez quería asumir la presidencia del país y que terminó con el establecimiento de la Junta Fundadora de la Segunda República, presidida por José Figueres Ferrer. Ok, vamos a recordar lo que hemos trabajado semanas anteriores. De 1940 a 1944 asume la presidencia el doctor Rafael Ángel Calderón, el cual desarrolla las 4 reformas que hemos venido viendo: Caja Costarricense del Seguro Social, Universidad de Costa Rica, Garantías Sociales y Código de Trabajo. Durante su mandatario, el señor que vemos al lado derecho, José Figueres Ferrer, da un discurso radial en contra del gobierno del doctor Calderón. Esto hace que sea exiliado del país. Exiliado significa que es expulsado, una persona no grata. Cuando finaliza el periodo del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, el que queda electo, siempre del mismo partido político de él, el republicano, el señor Teodoro Picado, entra a gobernar en un ambiente hostil, tenso, cargado de violencia. Se le acusa de haber hecho fraude durante las elecciones. Su gobierno no la tuvo fácil. Encontró muchos problemas, entre ellos la huelga de brazos caídos, formación de nuevos partidos políticos para responder en contra de este otro republicano que creían que quería seguir asumiendo el poder de manera no comunista, pero sí sin la democracia que quería el país. Hay disturbios, hay muertes. Cuando finaliza su periodo en el 48, queda electo Otilio Ulate Blanco, que era periodista. Ganó las elecciones presidenciales al vencer al doctor Rafael Ángel Calderón, y por primera vez en la historia el proceso estuvo dirigido por el Tribunal Nacional Electoral y también por primera vez se pidió la cédula a los votantes. Esto era con el fin de evitar los fraudes que venían arrastrándose de las elecciones anteriores, las del 44. Aún así, se cree que sí hubo fraude porque se comprobó que algunas personas votaron con cédulas de personas que ya habían fallecido, otros que se acercaron a votar con su misma cédula en diferentes regiones 2 o 3 veces. Igual no está comprobado. Ambos partidos políticos empezaron a acusar después de que se da el resultado, donde ponían a Otilio Ulate como presidente. Luego se produce un incendio, no se sabe quiénes son los culpables, en el Colegio Superior de Señoritas, donde estaba custodiada todas las boletas de los costarricenses que habían ido a votar. Estas son quemadas y por ende no hay manera para poderlas volver a contar y saber si hubo o no fraude. Debido a eso, el tribunal decide anular las votaciones y volver a hacer unas nuevas, y aquí es donde se desata el conflicto. Recordamos a José Figueres Ferrer, sí, el que había dado un discurso en contra del presidente Calderón, este que tenemos acá. Se sentía muy ofendido. Él apoyaba a Otilio Ulate y él era el que había quedado como ganador. Cuando se da cuenta de que no se le apoya, se levanta, y no quiero decir que se levantó de la cama, de la silla, me quiero decir de pensamiento, y llama a las armas a los costarricenses que están con él, a costarricenses que anhelaban la pureza electoral, porque él creía que a través del tribunal eso se iba a lograr, y cuando se da cuenta que anulan las elecciones, él dice, nos fallaron. Entonces él dice, no nos podemos dejar, porque si pasa ahora va a seguir pasando en adelante. Tenemos que hacer algo. Y los llama a las armas, y eso significa ir a combate. Y recordemos que una guerra civil se da cuando 2 bandos o 3 en un mismo país no se ponen de acuerdo. Todos quieren que su forma de pensar prevalezca y debido a eso empieza el conflicto, donde hay armas de por medio, hay muertes, etc. En este caso, cuando en San José
Llegan los rumores de lo que había dicho el doctor Calderón Guardia, cae como una bomba, es un chisme a pasillos que se va extendiendo a lo largo del país. En un principio el gobierno no lo toma en serio hasta días después que se dan cuenta de que van con todo debido a que ya empezaron a enfrentarse de manera directa con otras personas del bando calderonista, y recordemos que calderonistas son los que apoyan o apoyaban en ese momento al doctor Rafael Ángel Calderón. Al final, el que vence, perdón, es el José Figueres Ferrer. Él logró ganar esas batallas, alcanza la victoria. Pero la guerra finaliza por la intervención de la Embajada de México, ¿verdad? Llama a conciliar a los dos bandos y les dice que tienen que llegar a un acuerdo de paz, que no es posible que Costa Rica esté a estas alturas, después de tantos logros que habían alcanzado, retrocediendo a través de una guerra que deja víctimas y empobrece al país. Gracias a Dios, ambos bandos escuchan, toman acuerdos que ustedes más adelante en el libro los van a detallar más. Y el 11 de marzo, que inició como un día triste, finaliza el 24 de abril con un acuerdo de paz. ¿Qué resultados hay? Ninguno positivo, propiamente de la guerra. Cientos de familias destruidas, pérdida de, ¿verdad? Por familiares, pérdidas de familiares, abuelos, tíos. Se dice que hubieron alrededor de 2000 muertos y no eran personas que estaban en batalla, eran personas inocentes que de alguna u otra manera fueron alcanzados por esta situación. Familias peleadas, todavía eso como hasta en el 2000, por diferentes colores. Recordemos que a partir de ese momento están estos dos bandos, calderonistas, rojo y azul, liberacionistas verde y blanco, y que familias empiezan a pelear y entran en conflicto porque unas están a favor y otras en contra de uno u otro partido. Conflicto y resolución. Bueno, el conflicto ya lo hemos trabajado. El doctor Rafael Ángel Calderón no queda electo en el 48, hace una denuncia indicando que hubo un fraude, le dan la razón, se anulan las votaciones y José Figueres Ferrer, muy molesto, pide al pueblo que se levante en contra de eso que se dijo. Y es donde entra la guerra. Ese es el conflicto, dos maneras de pensar diferentes. Recordemos que conflictos todos podemos tener. No todos pensamos igual, de alguna manera, no importa la edad que tengamos, en algún momento nos hemos sentido que no nos comprenden, que nos han traicionado, que nos han mentido, nos ha agobiado el enojo, la ira, la tristeza. Siempre vamos a tener conflicto. La palabra es cómo vamos a resolver eso. ¿Qué solución le puedo dar? El diálogo, el respeto y el perdón es lo mejor. Dialogar cuando me sienta calma, ¿verdad? En calma, tranquilo, tranquila. Buscar el respeto por una opinión que tal vez no es la que yo quiero, o la que yo siento, o lo que yo pienso, pero que merece el mismo respeto que la mía, y sobre todo perdonarme yo y perdonar a los demás, y no cargar con cosas que a veces nos pueden atormentar. El perdón me ayuda a seguir adelante y sobre todo a reconocer que yo a veces fallo, pero que también me fallan porque somos seres humanos y que no necesitamos llegar a los golpes, a la agresión verbal, emocional, ni mucho menos a la muerte para poder decir que yo tengo la razón. A partir de 1949 entra en vigencia la nueva Constitución Política, que es la que nos rige en la actualidad. Recordemos que la Constitución abriga todos los derechos para todas las personas del país. Otros de los logros son la abolición del ejército, el voto femenino, instituciones defensoras de los derechos como el PANI, como CONAPAN y otros que más adelante vamos a detallar, nacionalización de la banca, el Tribunal Supremo de Elecciones. A continuación les voy a dejar un enlace donde van a poder profundizar de una manera diferente a través de muñequitos lo que les acabo de explicar. Agarren el libro, son poquitas páginas las que tenemos que leer, recuerden que lo pueden subrayar, pueden revisar esta presentación las veces que sea necesaria y pueden ingresar a este enlace para poder ver el video y empaparse más del tema. Es un tema que nos atañe a todos. ¿Por qué? Porque eso hace que Costa Rica sea lo que es hoy,
un país democrático, sin ejército, que es admirado por eso a nivel internacional, un país que siempre busca de alguna u otra manera abrigar y proteger a todos los ciudadanos costarricenses y extranjeros que viven en el país. Bueno, chicos, los dejo. Gracias por su atención y espero verlos pronto. Chao.